Jorge Iturraspe, miembro de la comisión directiva, un importante miembro de la asociación. Él es doctor en ingeniería química, así que nos va a hablar acerca de generalidades, acerca del cultivo de orquídeas y cómo tenerlas preparadas como para llevarlas a una exposición. Bueno, no sé si damos comienzo ya a la charla. ¿Están todos? Exacto. Un aplauso para... Gracias. Bueno, la idea, todos los años hacemos esta charla en agosto, que es previa a la exposición, la fiesta que tenemos anual para mostrar todo lo que hacemos a la ciudad de Santa Fe. ¿No sale? No, muy poquito, muy aquí. Hola, hola. Ahí está. Hola, tengo a lo mejor acercarlo más. Sí, bueno, decía que todos los años hacemos esta charla. Se cortó. Debe ser un movimiento. ¿Por qué no se acaba? Sí, pero se escucha. Tampoco tenemos una Hola. Hola. Bueno, este año no habíamos hecho una charla con las cuestiones básicas de lo que es el cultivo de orquídeas y vimos que tenemos muchos socios nuevos para los cuales no hicimos justamente esa charla. Entonces la idea era un poco mezclar lo que es la preparación de las plantas para la fiesta y agregamos en esa preparación agregamos lo que es la introducción para lo que nosotros tratamos con las orquídeas. Entonces sí, la fiesta provincial, la 12ª ya que tenemos, la 19 de la asociación, tenemos varias antes de ser provincial, y al final vamos a hablar un poquito más precisamente de orquídeas, generalidades, formas de cultivo y las necesidades. O sea, un poco mezclado de cómo preparar la planta para que nos florezca, que nos siga entusiasmando lo que es la actividad, el hobby que tenemos y que pasemos la barrera de la frustración. Nosotros... A veces moviendo el cable se oye mucho mejor, el cable. Si no, más Por ahí es el cable. sí, hacerle el... Ahí está mejor. Bueno, Ahí más entonces decía que tenemos que pasar esa barrera de la frustración que nos surge a todos porque compramos y matamos plantas inmediatamente. Eso nos pasa una vez, 2 veces y algunos terminan abandonando. Justamente lo que queremos es conocer para poder seguir entusiasmándonos y seguir disfrutando de lo que es el hobby que tenemos. Bueno, es la fiesta del 24 que tenemos en la asociación, pero antes de eso les decía que queríamos hablar un poco de lo que son las orquídeas. Todos los que empezamos alguna vez recibimos una pregunta bastante crítica de amigos que nos visitan y a los que nosotros les decimos que somos orquidiófilos y nos preguntan, ¿eso es una orquídea? ¿Estás seguro que es una orquídea? Porque todos tienen una imagen de lo que es la orquídea, fundamentalmente representada por una catleya. Entonces, ¿qué es una orquídea? Todos saben qué es una orquídea, cómo se llega a decir que esta planta es una orquídea. Exactamente, eso empezó hace muchísimos años a clasificarse las orquídeas por morfología. Hoy hay estudios mucho más precisos y se trata de cuantificar lo que es el estudio genético de las plantas para hacer clasificaciones de género y especies. Eso ha producido una revolución y nos confunde completamente, nos cambiaron todos los nombres, con lo cual nos trae problemas. Pero es bueno conocerlo, tenemos que trabajar con el conocimiento de lo que son las plantas, porque eso nos ayuda muchísimo al cuidado. Vamos a ver un poquito de historia. Si ustedes se acuerdan de la época de Jurassic Park, había una cosa que estaba relacionada con los genes y lo que
traían las gotas de jade que con los bichos habían conservado ADN de los dinosaurios. Bueno, ahí surgió que las orquídeas, con el polen que tenía esta avispa sobre la espalda, un procedimiento que lo usan actualmente las orquídeas, tenían la posibilidad de hacer el estudio. En ese momento se llegó a la conclusión, por la evolución, que las orquídeas habían aparecido hace 70, 85 millones de años, antes que los dinosaurios, y de ahí venían evolucionando. Hoy los estudios con otras pistas que se encontraron lo ubican a 110, 120 millones de años en Australia. O sea que hace 100 millones de años que las orquídeas vienen evolucionando y así conquistaron prácticamente todo el planeta. Con sus distintas formas, evolucionando, cambiando, no son todas iguales, pero sí todas tienen orquídeas. Y como decía, son clasificadas de acuerdo a la forma de la flor, fundamentalmente la forma de la flor. Esto es la diapositiva que mostramos todos. Es horrible, pero bueno, toda esta clasificación y desde aquel momento nos lleva a que la familia de las orquídeas, orquidáceas, son alrededor de, o una de las familias más numerosas del reino vegetal, y toda esta clasificación, si bien no nos interesa ir en detalle, a nosotros sí nos interesa conocer el género y la especie. ¿Por qué? Porque eso nos da la información de cómo cultivarlas, en definitiva. Conociendo eso, nosotros podemos buscar información, no es como comprar una margarita y es un plantín que todos conocemos. Las orquídeas son muy especiales, no son plantas que podríamos que son difíciles, sino que son distintas. Esas plantas distintas, si nosotros conocemos de dónde vienen, cómo tratarlas, podemos saber cómo se trata, podemos tener éxito y no llegar a ese punto de la frustración. Una de las características principales de la orquídea, y por qué es una orquídea, es justamente la forma de la flor. Esta forma de la flor se conserva con todas las variedades que tienen, en algunos aspectos que son los 3 sépalos y 3 pétalos. Uno de los pétalos está modificado y en su interior tiene la parte sexual, donde tenemos estigma y anteras con polinias en un mismo lugar. Eso fundamentalmente la diferencia que tienen las orquídeas, que en función de esta forma que vemos acá, podemos decir que la pata de vaca, que tiene una forma muy parecida a una orquídea, no es una orquídea, justamente porque le falta eso. Esos 3 pétalos, sépalos y 3 pétalos vienen y ya se ven cuando uno tiene una orquídea que está a punto de florecer y tiene los 3 sépalos juntos para abrir, y de esa apertura salen los pétalos y el labelo, que es lo característico, que es fundamentalmente dónde van a ir los polinizadores y que van a hacer lograr la polinización. Estos 2 ejemplos los pongo porque no son prácticamente la forma básica que nosotros estamos acostumbrados en la catleya. Decíamos 3 pétalos y 3 sépalos. ¿Dónde están acá? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Faltan 2. Están ahí atrás. Esos están ahí atrás, están fundidos, se llama un sinsépalo, y prácticamente no se ve, no forma parte de lo que es la estructura de la flor y la característica de los páfilos. Acá tenemos otro, que son las Mallevalia. Esta es una Mallevalia floribunda. Pienso que es una de las pocas que se da muy bien por acá, la podemos tener. Y también no tenemos esos pétalos tan atrayentes, con sus sépalos tan atrayentes, sino que los pétalos son lo que son atrayentes acá, y los pétalos y el labelo que están aquí adentro son muy muy chiquitos. Si uno lo busca, encuentra la forma general de la orquídea en cada uno de los lugares. La semana pasada, no, la última reunión,
estaba Lomisol. Lomisol. Elba, que vendía, me acuerdo que tenía para la venta una planta muy chiquita, con unas florcitas que eran unos bulbitos, unas bolitas redonditas naranjas, naranjas rojizos, donde también uno lo ve y no tenían para nada la forma de una orquídea. Si uno la abre completamente, lo encuentra todos los pétalos y todos los sépalos adentro de esa bolita que parecía una plantita de jardín, común y silvestre. Eso que decíamos en las columnas, que está dentro de la flor, este es el labelo de una catleya. Esta es la parte de la columna más visible y es muy difícil entrar para ver lo que está dentro, que es el estigma, y encontrar las polinias. Todo este proceso de adaptación es lo que hicieron las orquídeas durante estos miles de millones, estos millones de años, hasta llegar a lo que es hoy y encontrarse en lugares muy específicos. O sea, las orquídeas no se encuentran, a pesar de que están en todo el mundo, pero no todas las especies. Donde están las especies son lugares muy particulares y toda la diversidad se da justamente por la adaptación de la orquídea con el medio ambiente y algún polinizador. Es decir, que acá necesitamos a alguien que penetre aquí y realice el trabajo. Nosotros lo hemos hecho y así se han llegado a multiplicar muchísimas orquídeas, tratando de hacerlo en forma artificial. Como nosotros veíamos recién, esta parte es redondeada, o sea que una abeja, por ejemplo, puede entrar y se puede deslizar. Ahora, cuando quiere salir, se va a trabar con esta forma. Acá abajo están las polinias, que las puedo desprender con un escarbadiente y las coloco en el estigma. Eso sería la forma de hacer una polinización que la hacemos nosotros. En la naturaleza esto está prácticamente, no impedido totalmente, pero sí está preparado para que la abeja entre por esa parte redondeada y recién cuando salga se le pegue la polinia como veíamos en la abeja. Entonces, ¿cómo va a ser la polinización? En otra flor. Y eso es lo que tratan de hacer las plantas para mejorar la especie. Otra de las características de una orquídea es la raíz, la forma de la raíz. Como las orquídeas son epífitas... el micrófono. Sí, no sé si Algo de punta, así, bien de frente. así. Ahí. Bueno, otra de las características, aparte de la flor, es la raíz. Tienen una raíz especial, modificada, justamente para adaptarse al medio en el que viven. Son realmente epífitas, es decir, que viven soportadas por árboles, donde se prenden justamente por la raíz. Esta es la forma de una raíz de orquídeas, Papilionanthe teres, donde tenemos un conjunto de células muertas, que son estas blancas aquí alrededor, y después tenemos una zona que está viva, tiene cloroplastos, es decir, que tiene clorofila, y es lo que dicen muchos que nosotros tenemos que cuidar, por esa razón que podemos plantar las orquídeas, o es aconsejable plantar las orquídeas Phalaenopsis en canastitas o macetas transparentes. De las cuales yo tengo aquí algunas y después te voy a mostrar. Las orquídeas son las macetas transparentes, justamente porque las raíces tienen la posibilidad de trabajar con la clorofila y hacer la fotosíntesis. Esa raíz es lo que hay que cuidar mucho, hay que cuidar para que se produzca todo el proceso de sostén de la planta y de alimentación. Esta es una raíz viva, la parte exterior es la que ya está muerta, pero permite el pasaje de agua
se pone verde y toda la transmisión de nutrientes se produce en este tubito que es justamente la raíz. Esta es una raíz seca, que es cuando nosotros vemos que sacamos de una planta, de una maceta. Todo esto se seca, queda una película, queda el palito del medio, pero ya no tiene ninguna función. Eso ya se puede cortar, sacar, eliminar. Y la otra parte que tiene la raíz, esta es una raíz de catleya, es la punta. Que es la punta de crecimiento. Es importante esto porque es justamente cuando vemos esto, hay cosas para hacer o cosas que podemos dejar de hacer. Por ejemplo, una catleya. Una catleya la podemos cortar y trasplantar cuando vemos que este inicio de punta verde se está produciendo. Aquí vemos marcas. Estas marcas indican que acá en algún momento pasó algo y fue frío. En este caso, esta foto es muy reciente, de ayer o anteayer, y esta raíz que venía creciendo en los días de frío dejó de crecer. Todo esto blanco cubre hasta acá, deja de crecer, la planta queda redondeada y no crece más. Y queda esta cicatriz que se volvió a reactivar cuando empezaron los días cálidos la semana pasada. Ayer y antes de ayer, con los fríos que hizo, puede haberse parado de nuevo. Después, lo que veíamos de la evolución durante tantos años y que le permiten adaptarse en prácticamente todo el planeta. Toda esa evolución les ha permitido, en conjunto con el clima y los polinizadores, adaptarse y vivir en determinadas condiciones. Esta, por ejemplo, es una quilostista lunífera, donde la planta, aquí está con sus flores, cuando pierde las flores, lo único que queda son raíces. Es una planta que no tiene flores, no tiene hojas. Prácticamente todo el proceso de fotosíntesis se hace en raíces. En algún momento antes de la floración aparecen dos hojitas aquí, muy chiquitas, que se pierden rápidamente y empieza el proceso de floración. Es una cosa rara. Más rara todavía es esta Rhizanthella gardneri, que es una planta que crece no sé si crece o no se ve crecer. Es una planta de Australia, donde quedan muy pocos ejemplares y no hay ninguna visualización de la planta. En determinado momento, lo único que aparece es la flor de la tierra. No se ve absolutamente nada. Todos los bulbos, raíces, está todo bajo tierra y con asociación con unos hongos y algún arbusto que esté cerca y algún tipo de conexión para vivir y en algún momento florecer. Por eso se están perdiendo. Es algo que es muy difícil porque no se puede ni ver. Cómo hacerlos vivir y cómo hacerlos prosperar en un laboratorio, en un jardín, en un vivero. Es muy difícil porque no se ve, está todo bajo tierra. Y cuando sacamos, lo más probable es que las matemos. Después, bueno, todo está muy conocido, la historia de Darwin con su Angraecum, que lo vio, dijo, aquí debe haber una polilla, una mariposa, algo que la polinice, porque vio una Angraecum sesquipedale, que tenía una forma muy extraña para él, con un vástago muy largo, y él suponía que tenía que ver un animal, un bicho, pájaro, colibrí, lo que sea, que vaya, introduzca y pueda polinizarlo. Eso no se comprobó y no se vio hasta 100 años después. Se le dio el nombre de, no me acuerdo, predicta. ¿Por qué? Porque la había predicho Darwin. Después se encontró que ya estaba descripta en otro lugar y se le volvió a cambiar, desapareció el nombre, pero es algo que había previsto simplemente por la forma de la flor. La flor de un Angraecum, que, no sé, hay algunos que tienen unos muy lindos Angraecum, el desafío es que llegue a ser sesquipedale. Sesquipedal quiere decir 1,5 pies.
Es decir, que la flor que dio Darwin tenía 45 centímetros. Acá son muy pocos. Acá. No te llega. No, tengo uno, pero tiene vara. No sé si cuánto va a medir. Por eso después se desarrolla y tiene, pero el nombre que le dio por el tamaño que vio era sesquipedale, que quiere decir 1,5 pies. Un pie y medio son 45 centímetros. Después hace poco publicaron en nuestro grupo un Paphiopedilum que tenía los pétalos muy largos. Ese Paphiopedilum tiene su equivalente acá en el Perú, que es el Brachypedium caudatum. Eso tiene un procedimiento, crece y después cuando abre la flor, los pétalos esos van creciendo como la vaca todo vestido de cuero hasta que las patas le llegan al suelo. Le llega al suelo y deja de crecer. Entonces, ¿qué se pensó? Que lo que hacía polinizar esa planta eran las hormigas, que crecían hasta llegar al piso y podían montar o subir las hormigas por las caudas esas que tienen. Después se demostró que abejas y moscas también producen la polinización, así que se van adaptando y evolucionando. No es totalmente cierto que sea únicamente para las hormigas. Bueno, volvemos entonces a lo que es nuestra exposición. Esto no sé si le queda claro, que cómo nosotros llegamos digamos, no nosotros, sino que desde hace cientos de años se vienen clasificando las orquídeas por justamente estos patrones que tienen de crecimiento y de forma fundamentalmente, para poder clasificarlo como orquídea y como distintos géneros y por supuesto distintas especies, simplemente por la forma. Hoy se hace a través de estudios genéticos. Si tienen un gen más de 5% y no están de acuerdo en ese 5% de diferencia, lo pueden clasificar como una segunda especie o otro género. Y así nos han cambiado muchísimo en los últimos años. Las Sophronitis hoy no son las Sophronitis, son Cattleyas. Las Laelias no son más Laelias, son las Cattleyas. Y así hay muchos géneros que el Sophronitis prácticamente ha desaparecido. Hay otros que aparecen, las especies les pasa lo mismo, y es muy difícil hoy que alguien pueda decir que hay tantas especies dentro de tantos géneros. Todo eso hoy es cambiante prácticamente día a día. Vemos. Entonces, volvemos a que nosotros vamos ahora entonces a preparar la fiesta del 24. Nosotros vamos a hacer algo que nos está previsto en nuestro estatuto como asociación, que es la promoción y el conocimiento y valoración de las orquídeas por el público en general, así como la divulgación y la enseñanza acerca del cultivo. Justamente eso es lo que queremos transmitir durante nuestra fiesta, que toda la gente pueda apreciar lo que hacemos y aprender un poquito más de lo que son las orquídeas. Para eso hay siempre 2, 3 o 4 charlas durante la exposición. Y después, bueno, promover y participar en actividades tendientes a la conservación y protección de la flora, especialmente la nativa del país y de la provincia fundamentalmente. Eso hemos hecho algunas actividades de sembrar orquídeas en alguna plaza, parques, para que prosperen. No todas prosperan aquí, es muy difícil que algunas Cattleyas prosperen, pero sí algunos dendrobium y sobre todo el patito, la orquídea patito, los oncidium, eso sí, porque son plantas que son nativas de este lugar. Acá podemos encontrar y que pueden crecer fácilmente, lástima que no los dejamos. Bueno, para empezar, la fiesta es la 12ª fiesta provincial de orquídeas y bromelias. Se va a realizar el 13, 14 y 15 de septiembre de este año y es la 19
de nueva exposición organizada por nuestra asociación, es decir, que empezamos mucho antes. El programa de actividades es el viernes 13, la entrega de plantas, con la recepción de todas las plantas que esperemos que nosotros podamos recibir. Con Cristian generalmente estamos ahí en la tarea de hacer el registro, y la recepción y el armado de plantas se hace prácticamente durante todo el viernes. El sábado 14, a la mañana temprano, de 8 a 10 se hace el juzgamiento, a las 11 la inauguración y el domingo 15 el cierre con el retiro de las plantas. Para eso pedimos colaboración de todos los que puedan participar en el viernes, la preparación de las plantas, la preparación, la entrega. Por supuesto, que todos lleven plantas, todo el que tenga alguna planta está invitado a participar, la recepción y el armado de la fiesta para que quede lo más linda posible para toda la gente que nos visite. Las actividades del sábado fundamentalmente se dan con el juzgamiento, la inauguración y ya empezamos con las visitas y la venta de orquídeas. Y el domingo, bueno, a las 20 el retiro de plantas, un poquito de respeto por el horario y que podamos trabajarlo tranquilamente, porque en 10 minutos todos quieren llevarse su planta y es un proceso casi imposible. Yo quería preguntar, los que somos de afuera para traer las plantas, Sí. ¿cómo es el sistema? Bueno, la entrega de plantas es el día viernes. Todo el día viernes estamos nosotros recibiendo plantas. Acá decimos hasta las 6. Perdón, José. Estamos viendo la posibilidad, si alguien, sobre todo los de Entre Ríos, Paraná sobre todo, que son muchos, ¿sí? Queremos que traigan plantas, de ver la posibilidad si para facilitar la logística de algún lugar, ¿no es cierto?, donde se recepcionen las plantas y después nosotros vamos y la buscamos. Aquel que pueda traerla obviamente la trae, pero aquellos que no puedan traerla, ver la posibilidad, si alguien se ofrece de Paraná, eso ya tendrían que ver todos aquellos que viven allá, de ver algún lugar, ¿no es cierto?, que recepcione las plantas y bueno, después nosotros vamos y las buscamos y después las llevamos. Yo he mandado a veces, las veces que no podía traer, he mandado con comisionistas desde mi ciudad hasta acá, comisionista de confianza, las embalé bien, como te mandan cuando las compras de afuera, y nunca tuve problema, las recibí. Las veces que yo no pude venir ese día, las mandé con comisionista, que es otra opción, digamos. Claro. Sí, es una opción, pero Por eso... son por ahí, porque por ahí en Paraná hay muchos, pero si él llega a ser de otro lugar, que no hay más gente... Sí, no sé, ¿de dónde sos? Yo de Paraná. De Paraná. De Paraná, Ah, bueno, de sí, Paraná claro. es fácil porque esa justamente es lo que venimos proponiendo, de que se junten en algún lugar y después hay uno de nosotros seguramente va a hacer el recorrido y buscar plantas. De la misma manera que, bueno, va a haber plantas de aquí que no las pueden traer porque Claro, son muy acá grandes. también. Hace Eso 2 también años se siempre. habían puesto de acuerdo, nosotros fuimos, no me acuerdo si fue con Horacio, fuimos y buscamos todas las plantas de Paraná. 2 veces. Sí, por eso se hace. De Entre Ríos, entonces... como una señora ahí cerca del Parque Urquiza. Claro, exactamente. No es la idea recorrer todo Paraná en busca de las plantas, sino que se concentran en un lugar y vamos con un auto grande, un lugar Más que nada por el tiempo. más claro, por el tiempo, porque la gente va a estar yendo a Paraná buscando, va a ir a buscar plantas acá que son especiales y no las pueden traer, gente que no las puede mover y sí, la colaboración para la traída de las plantas siempre para nosotros es importante porque el número de plantas en la exposición hace mucho. También hay como en otros lugares que traen muchas plantas, que vienen de otras zonas, no me acuerdo bien. Sí, desde Sí, hay gente que ya se organiza. Personas y se organizan De en su Rosario. lugar y traen plantas de otros. Hasta en algún caso se ha ido hasta Reconquista en el día para buscar las plantas. Eso es realmente una idea de tener muchas plantas nosotros, de querer, pero a veces se hace un poco imposible. Entonces sí, de Rosario
Eduardo es uno de los que convoca y reúne y trae, hay otros también, y la idea es esa, justamente tratar de recibir a todos, pero de su lado ponen la colaboración de juntarse y traer todas las plantas que sean posibles. Bueno, una de las actividades de la exposición es la presentación de plantas y el juzgamiento. Nosotros, desde el inicio, lo que se hace, como en otros lugares, otras exposiciones, es justamente presentar las plantas, clasificarlas de alguna manera y hacer un juzgamiento. Para eso invitamos a jueces, gente que conoce mucho sobre orquídeas, y se hace una selección de las plantas, las mejores, de alguna manera, a criterios que ya podemos ver un poquito mejor, y después, con una puntuación, se eligen las plantas premiadas. La admisión. Entonces, la admisión comienza con la recepción de orquídeas y bromelias. Las bromelias no entran en un juzgamiento, simplemente son parte de la asociación, se utilizan muchísimo por la belleza que tienen para adornar el lugar donde hacemos la exposición, pero no participan del juzgamiento. ¿Cómo pueden venirle las plantas? En forma de macetas, canastas, troncos y cualquier otra forma que la inventiva que todos tengan para cultivar las plantas los ayude a que se puedan ayudar a crecer. Las plantas tienen que estar en flor. Si son orquídeas, tienen que estar en flor, a menos que sean terrestres. Las plantas terrestres muchas veces se juzgan y se ven por la belleza de las hojas que tienen. Son plantas especialmente lindas en lo que hace a la parte verde de la planta, y no tanto a veces con las flores, que muchas veces son muy chicas y todo. Por supuesto, una planta de flor es mucho mejor bienvenida, pero plantas terrestres pueden venir sin flores, no una cattleya. Las plantas tienen que estar identificadas. Es un poco lo que veíamos recién, la parte de identificación. ¿Por qué? Porque la identificación nos dice de dónde viene la planta. Nosotros podemos buscar, hay muchísima información hoy en internet para saber de dónde viene una planta. Entonces, si tenemos el nombre, buscamos, vamos a encontrar la región donde crece, el lugar de la montaña que crece, si es de un lado de la montaña, si es del otro, si es de las piedras, si está prendida de una piedra del otro. Todo eso aparece como información y nos va a ayudar a nosotros a hacer crecer y prosperar la planta que tenemos. Entonces, por eso es importante para nosotros la identificación. Para esta ocasión es porque nosotros las tenemos que clasificar de alguna manera para hacer ese juzgamiento. Eso ya lo vamos a ver. Las plantas tienen que estar hidratadas. ¿Por qué? Porque van a estar 3 días en un ambiente que no es el que están acostumbradas todos los días, se pueden resecar. Hay plantas que necesitan un regado más abundante y más frecuente que otras que están en macetas, por ejemplo, algunas que están como las bandas, que están con las raíces al aire. De todas maneras, nosotros siempre en la asociación a la noche le hacemos una rociada a todas las plantas como para que no sufran tanto. Pero es mejor si vienen hidratadas. Las plantas tienen que estar limpias. Nosotros las tenemos ahora, todo el año a lo mejor a la intemperie, se llenan de suciedad, y es mejor que lleguen limpias, porque las tenemos que acomodar sobre manteles, lo ponemos acá, después vemos que hay que correrla y que nos quedó la mancha sobre el mantel, eso queda muy feo. Y la planta tiene que ser sana, o sea, sanas y limpias. Dentro de la limpieza nos vamos a dar cuenta cuando la limpiamos, si tiene cochinilla, si tiene algún tipo de peste, y por supuesto no es conveniente que una planta llegue con bacterias u hongos, y lo más común son las cochinillas, que cuando se les pasa nosotros tenemos un rociador con alcohol 70-30, algodón, y las limpiamos, o sea, no se las va a rechazar. Pero sí una planta que tiene evidentemente un contagio de hongos o bacterias, que son mucho más
más peligrosas, vamos a ver si realmente se puede integrar o no y le vamos a aconsejar qué es lo que tiene que hacer, porque no podemos poner en riesgo todas las plantas que llegan a la exposición. La limpieza, eso es lo que le decía, estas plantas están a la intemperie, se ve aquí cómo se acumula tierra, acá tienen una curvita las hojas, acá se acumula tierra, acá pasó un pajarito, acá pasó el tiempo, estas hojas se secaron, está muy sucia, llena de tierra, esto lo tengo que limpiar, es lo que le decía, yo apoyo esta maceta sobre el mantel, la corro y dejo una mancha sobre el mantel. Estas hojas tratamos de eliminarlas, son hojas que ya están secas, no contribuyen a nada de la planta y afean todo el resto. Entonces lo que hago es cortar toda la parte sin llegar a dañar la planta, o sea, no corto cosas que puedan afectarla, pero sí lo que está feo, sucio, con hojas y partes secas. La maceta esta es una canasta de madera que es muy difícil de limpiar, eso viene el trasplante. Los arreglos que podemos hacer, esto que es un híbrido entre una canasta y un tronco que estaba... Se me fue. Esta, que había usado lana para atarla, una vez que se prendió, ya se ve que está totalmente prendida con las raíces al tronco, esto lo tengo que eliminar. Y eso se ve con esto, donde el cambio es notable. No hay duda de que esta es una mejor presentación para la planta, para el que la va a visitar, para el que la va a ver, para el juez, que lo que tenía todo atado. El tutorado. Las plantas, muchas de estas plantas con varas se tutoran. Podemos tutorar también los dendrobium con algún tipo de estrategia para mostrarlos mejor, pero fundamentalmente los que tienen varas largas y flexibles como las Phalaenopsis, los Cymbidium, tratamos de tutorarlos para mostrarlo mejor a la gente, a la que la va a ver. Se trata de embellecer lo que es la planta natural y por supuesto si hacemos un tutor, este color azul no queda muy lindo, lo podemos reemplazar por algo mucho más disimulado que hace a la presentación de la planta. Y cuando hacemos esos tutores tenemos que tener en cuenta que la parte final, si bien en esta planta no es riesgoso, cuando tenemos un Cymbidium que va hacia arriba o un Dendrobium hacia arriba, una punta, alguien que se acerca puede ocasionar un accidente. Por eso siempre se aconseja hacerle un redondeo en la parte final del tutor. Otra cosa que pedimos colaboración es con los soportes. Acá vemos una planta que, si se ve bien, una de las varas que salió de un pseudobulbo directamente apuntó hacia abajo. Se fue hacia abajo, otra forma de crecer de la planta, y si yo la apoyo sobre la mesa la voy a quebrar. Entonces lo que hay que hacer es, cuando uno tiene casos especiales así, tratar de prevenirse con un soporte como este, por ejemplo, donde yo apoyé la planta y me quedó colgando la flor. Evidentemente acá sacó una mención, pero si lo hubiese puesto así nomás, o tengo algo para colgarla, o la planta se puede romper. Lo mismo para el transporte. Para el transporte muchas veces conviene, más que tutorar, soportar bien las plantas, porque acá un viaje en auto nada más de 10 cuadras con los baches que tenemos podemos romper una planta y perder lo que nos costó prácticamente todo un año para hacer crecer. Acá vemos otra planta que se aprovecha del soporte con una madera o un tronco donde está bien prendida, pero no tenía soporte y se aprovechó para apoyarla sobre el mismo soporte.
Bueno, la identificación, como decíamos, aparte de conocernos y ayudarnos a nosotros a poder cuidarlas mejor, nos hace clasificar todas las plantas que van ingresando. Esa clasificación es para intervenir en distintas categorías. Esas categorías o alianzas, nosotros las dividimos para que los jueces trabajen en forma particular sobre cada grupo de plantas. Entonces, tenemos la alianza Cattleya, donde va a ir Cattleya y todo el grupo de plantas que son afines, es decir, que se pueden hacer híbridos entre ellos. O sea, esta alianza es muy importante, muy grande, porque tiene Cattleyas, laelias, Sophronitis de antes, las brasábolas, todas las plantas y todos sus híbridos se van a concentrar en esta categoría. Los Cymbidium, los Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis, Phragmipedium, nativas epífitas y nativas terrestres, bandas y otros géneros. En otros géneros incluimos plantas que pertenecen a géneros que en esta época del año o en esta región no son muy abundantes. O sea, no hay tantas plantas como para hacer una buena división y un buen juzgamiento. Para 2 plantas, 3 plantas, 1, 0. Y por lo tanto ponemos todas juntas, con lo cual es un poco más difícil hacer una evaluación y un juzgamiento. Y después otra categoría que está incluida y que tiene ese mismo problema son los híbridos argentinos. Son todos los híbridos que se han hecho en Argentina y que están registrados en la RCH. O sea, son plantas hechas por el más conocido para nosotros es Natalio Caneva, que ha venido a dar muchísimas charlas, que ha hecho híbridos y están registrados. Todos esos híbridos ya registrados, que ya estamos llegando a 400 en Argentina, todas esas plantas entran en una sola categoría. También es bastante difícil hacer una evaluación particular, como sería una Phalaenopsis tal vez. Yo digo Cattleya porque también tiene muchos inconvenientes la parte de Cattleya. La identificación. Todas las plantas generalmente tratamos de comprar vienen de alguna forma identificadas. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué nos dice esa identificación? Estas otras son del mismo tipo. ¿Qué nos dice la planta? Mucho acerca del origen. Cuando nosotros compramos una especie, es muy fácil encontrar, es decir, es algo muy raro, ¿no? Según cualquier Cattleya que encontramos y es una especie, podemos ir a internet, a Google, buscar, nos va a decir de dónde es, la temperatura que tiene, normalmente durante el año, las condiciones, y nosotros tenemos que buscar la forma de adaptar nuestro lugar de cultivo a lo que la planta tiene. La planta nos va a responder bien si nosotros lo podemos hacer. A partir de esas especies se han hecho híbridos. Los híbridos primarios son una especie con otra especie. Después aparecen otras plantas, otros híbridos, donde ese híbrido primario de 2 especies se va mezclando con otra especie o con otro híbrido. Y así llegamos a que tenemos plantas que tienen nombres especiales de fantasía que no tienen nada que ver con el origen. Eso ya es mucho más difícil encontrar particularmente qué es la necesidad de esa planta, pero nos dice algo acerca de la calidad de la planta muchas veces. Por ejemplo, esta la Cattleya Middle Reeves es de Orchid Clay y es AM/AOS. Esto nos da el nombre de la planta, del híbrido. Esto nos da una idea de, en este caso nos dice precisamente quién la hizo la planta. Esto Orchid Clay es un vivero, un lugar donde hacen plantas, y el final nos dice, Orchid Clay es una, no sé cómo sería una... clon. No, es una empresa que hace plantas, Un laboratorio. que hacía plantas, muy famosa, muy conocida, plantas de muy buena calidad, que desapareció con el ciclón Andrews en el año 92.
después no se recuperó más. Y que este híbrido en especial ganó este premio, un Award of Merit de la AOS. Esta planta se va reproduciendo en forma no de semillas sino de meristema, se va reproduciendo y es siempre igual. Entonces puede conservar el nombre. Esa está cruzada con la Éxtasis, también de Orchid Clay, y ha formado una planta que podemos encontrar tal vez el nombre. Y después veremos una X grande. Quiere decir que esta parte de la del híbrido se hibridó nuevamente con la Miki Nogata, también de Orchid Clay. O sea, todo eso nos da algún tipo de información. Encontrar para estas plantas cuáles son las condiciones ya es mucho más difícil, porque hay demasiados componentes dentro de la planta que hacen muy difícil de decir yo necesito tal temperatura, tal humedad. Pero nos da una idea de la calidad de la planta. Esta ya es un poquito más difícil. La Parisate cerulea, por Guarneri cerulea, por Lodigesi cerulea, por Parisate cerulea. Acá vemos una X más grande. Esa X más grande nos quiere decir que esto se mezcló con esto. Este con este y este con este. Acá tenemos la posibilidad de este con este o este con este y después con este. No está muy claro. Es muy difícil de saber lo que es. Si buscamos los nombres podemos reducirlo porque esta por esta se llama My Friend cerulea, que se mezcló de nuevo con la My Friend cerulea, que es esta parte, y después con la Mineral Rings de Orchid Clay con este premio. O sea, que tenemos una planta que puede ser cualquier cosa, como dicen. Pero hay datos en esto que nos dice que esta planta tuvo ese premio y a partir de eso se fue reproduciendo en forma de meristema. O sea, se hicieron clones donde las plantas son todas iguales. Si nosotros hacemos una planta de semilla, nadie nos asegura que color sí, pero que precisamente voy a tener una planta igual a la que yo quiero o a la que yo vi, porque son de semillas. En cambio, en ese caso son fértiles. Sí, son todas fértiles. Sí, se pueden hacer, por eso se hace. Estos cruces son forma de semillas. Está bien, pero usted está diciendo que se hacen siempre clones. No. Cuando tengo estas plantas así, las premiadas, lo toman ese orquidiario, lo toma y lo reproduce en forma de meristema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a comprar una planta, que puede ser un plantín que me va a florecer dentro de 4 años, que es más o menos el tiempo que tenemos para un plantín chico, para que florezca. Yo puedo tener prácticamente la seguridad que voy a tener una planta con una flor que va a tener esa forma, ese color, ese tamaño, que va a depender de mi tratamiento, la temperatura que le doy, el agua que le doy, cómo la trato, que tenga algún tipo de variación o salga tan buena como la que logró el premio. Pero con seguridad, porque genéticamente es la misma. Se toma una parte de la planta y se la hace crecer a partir de la siembra, no de semillas. Pero me parece a mí, perdón, que lo que pregunta acá el caballero es si esa polinia de esa planta es fértil. Esa planta, perdón, José, la idea es que participemos todos. Se va multiplicando por meristema. Cuando florecen, esperan 4 años florecer y después de esa flor es la que utiliza la polinia para cruzarla con otra. Eso es lo que hicieron esto con esta y con esta. Yo creo que lo que significa, o la duda de, porque yo también lo pensaba eso, es que si vos tenés un híbrido, que una de las partes es una de estas tan clara, si está cerca de cuando hicieron ese híbrido, es más probable que sea como el inicial. Lo que significa es que es como que es de mejor calidad, eso es lo que dice, porque los componentes anteriores son seguramente más parecidos a lo que uno quería. En cambio, cuando ya vienen haciéndose híbridos de planta por semilla desde el principio y no de esa, es como que es mucho más variable. Claro, mucho más variable. Y acá también, esta, si no tiene algún premio, tiene un registro, pero
puede ser una planta que está hecha con esta, y la registré con el nombre como hace Natalio. Si uno mira en la página de híbridos argentinos va a encontrar que hay muchos que tienen el mismo nombre, muchos colores, muchas formas, porque no se registraron como esta que conservó, o esta que es la misma, la Orchid Glade, que la Middle Ribes de Orchid Glade, que sí, tuvo un premio y esa es la que se eligió para hacer la propagación. Esas van a ser todas iguales. Y las voy a comprar hoy, las voy a comprar dentro de 10 años y va a ser la misma que hizo Orchid Glade tal vez en el año 80. No se oye. Perdón. Era la planta, la misma, esta que tenía el premio, hoy es igual que la que cultivaron en los años 80. Después ya no se hizo más, pero se siguen conservando y se siguen reproduciendo, únicamente cuando se hace por meristema. Si yo hago con semillas ya puedo obtener una variedad de cosas. Es lo que pasa con los Paphiopedilum. Es muy difícil tener dos iguales. ¿Por qué? Porque todavía no se pudo hacer por meristema. A lo que yo conozco no hay Paphiopedilum reproducido por meristema. Son todas semillas, es decir, como todos nosotros. Somos todos parecidos pero no iguales. Lo mismo le pasa a un Paphiopedilum que únicamente vienen por cruzamiento de semillas. No hay uno que lo pueda hacer reproducir por meristema. Sí puedo tener uno igual a otro si hago crecer una planta y la corto. Eso sí voy a tener dos plantas iguales, pero no cuando vienen de semilla. Bueno, una vez que todas las plantas llevamos las plantas identificadas, lo que les pedimos y que nos ayuda mucho a nosotros es llenar esta planilla. Eso es de juramiento. Pero esta es de juramiento. Eso es de juramiento. Se me cruzó con la de identificación. Después mejor. A ver si está. Ahí está. Ahí está. Esta es la planilla de admisión, que es la que nosotros pedimos, acaba de ver, Cristian la pasa por WhatsApp, por mail, están en la página. Es lo que nosotros tenemos que llenar y nos ayuda mucho en el momento de hacer la inscripción y la entrada de todas las plantas. Son alrededor de 300 plantas, generalmente 300, 350 plantas que tenemos que ingresar en una planilla donde le pedimos que anoten el nombre de la planta, que nos ayuda mucho, la cantidad y bueno, si se trata de un híbrido o de una especie, si es nativa o no es nativa. Esta planilla la tienen cada uno de ustedes que entregar junto con las plantas, por duplicado. Nos queda una para nosotros y otra para ustedes, que es la que les sirve para retirar las plantas el domingo a la noche. Entonces, nos ayuda mucho tenerlo porque nos ha pasado, llega gente con 15 plantas y no tienen ni nombre ni la planilla. Entonces hay que buscar el nombre, hay que escribirlo, hay que hacer la planilla y eso nos lleva realmente mucho tiempo. Así que una de las colaboraciones más que le pedimos es que traten de, por lo menos, si no conocen un nombre, no hay ningún problema. Puede ser identificada por los miembros de la comisión, por los miembros del jurado que participan ahí. Alguien la puede identificar o participará como no identificada. Pero es muy importante que nosotros podamos contar con estas planillas ya realizadas el día de la fiesta. Ahí me había quedado de ser entonces. Después viene la etapa de juzgamiento en sí, que eso es el sábado a la mañana. Y el juzgamiento nosotros lo hacemos en dos etapas. Se puede hacer un juzgamiento por comparación o por puntuación. Nosotros usamos las dos alternativas en dos etapas. Lo primero que se hace en función de la gran cantidad de plantas que hay es una primera etapa donde los jueces designados por ternas en cada una de esas alianzas
hacen un recorrido, miran todas las plantas y eligen las plantas que más les llaman la atención. Por comparación, son plantas que al mirar de un juez ya saben que tienen una cierta calidad, una cierta forma, una cierta presentación que hacen que puedan participar en un juzgamiento, que es la segunda etapa. Esa segunda etapa ya empieza a contar una forma más precisa y que está evaluada por puntos. Por ejemplo, esta es la planilla de puntuación de Alianza Catrella, que va a contar con el número, esta se le entrega a cada juez, va a contar con el número de inscripción de la planta, se va a evaluar la forma, dándole 30 puntos como máximo, el color, el tamaño, la textura, la cantidad de flores, para tener un número total de puntos. Ese número total de puntos de todas las plantas que se eligieron en ese momento, toda esa revisión previa se utilizó para sacar plantas del montón, y se van a evaluar de esta forma, otorgándole puntos a cada cosa. Bien. Vamos a terminar ahora esta primera parte con la forma y la forma. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de ver cuando o el juez trata de ver cuando evalúa una flor? Una de las partes es todas estas componentes que tiene la flor. Sabemos que tienen una simetría bilateral. Esa es una característica también de las orquídeas. Prácticamente todas tienen esta forma, es decir, que esto es un espejo de esto. Acá vemos, No se oye bien. acá vemos los defectos que podemos encontrar en esta simetría. Es la curvatura que tiene esto, no pasa por el centro. Acá vemos dos tamaños distintos. Esta parte del labelo está más levantada que esta. ¿Qué más? Esta está más baja que esta. Comparada con esta, acá tenemos prácticamente esto es horizontal, esto es más fácil de dividir en dos partes iguales. Acá también el defecto que tiene es esta curvatura acá y esta curvatura acá. Todo eso es lo que evalúa el juez en una puntuación por forma. El tamaño. Yo acá tengo una Leptotes bicolor. Es chiquita, es una hermosa plantita, muy chiquita. Leptotes bicolor. No, Leptotes pauloensis. Cuando yo le escriba, Cristian va a decir esto va a Cattleya. Y va a competir con esas Cattleyas que vemos ahí, grandes, en tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo pensar que el juez va a comparar este tamaño con el tamaño de esa planta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es conocer qué es una Leptotes y el tamaño de acuerdo a lo que es el tipo de planta Leptotes pauloensis. Entonces, es lo mismo que yo estaba poniendo acá. Acá tenemos una Cattleya cernua, que es una de las pocas Cattleyas de Argentina, y una Cattleya Berselixi. Esta es la Cattleya más grande conocida hoy. Esta flor puede llegar a tener 28 o 30 centímetros. Entonces, hoy acá, cuando yo llevo en planta Berselixi, muy difícil que llegue a tener 28 centímetros. Va a tener, tal vez por las condiciones que tenemos acá, tiene 20, es una excelente planta. Cattleya, esta Cattleya cernua no, porque es de acá cerca, del norte de Misiones, las podemos encontrar. Entonces, esto se compara con cernua y esto se compara con Berselixi para hacer la puntuación de tamaño. No puedo comparar cosas que son totalmente distintas. Por eso es importante lo de la puntuación y que no me impacte una planta por la forma de todo, sino que tengo que conocer qué planta es y de dónde viene. La sustancia y la textura. Sustancia y textura era otra de las características. Acá vemos dos Phalaenopsis, muy lindas las dos, muy simétricas.
Esta es una especie, esta es un híbrido, y lo que tenemos que evaluar acá es la textura que tiene la planta. Esta es un color brillante, tal cual como se ve ahí, bien brillante, es así la planta, y eso es lo que se evalúa comparando esta con el patrón de, esta es la Cornus cervi chatalá, que tiene esta característica. Comparo la textura de esta con la variedad de la planta, no contra esta. Y esto es lo mismo. La inflorescencia. Acá tengo una planta, un híbrido que tiene este tipo de inflorescencia. Cuando hablamos de inflorescencia, muchas veces se dice que tiene que tener el 70% más de las flores que corresponden a toda la inflorescencia. Esta planta puede tenerlas. Esta planta nunca las va a tener. Esta planta puede tener 3-4 años de crecimiento y solo tiene 2 o 3 flores como máximo abiertas. Entonces no puedo pensar que me van a evaluar que le falta toda esta planta, porque la especie no es así. La especie tiene 3 flores a la vez y me puede durar 3-4 años en crecimiento. Esta sí la voy a tener que evaluar. Y estas acá, yo voy a evaluar cómo está, a ver si hay alguna flor que mira para otro lado, y eso va a hacer disminuir los puntos de la planta. Pero esto es una planta muy conocida, muy típica, la Sogochupidian, que es de este tipo de plantas con ese tipo de inflorescencia. Bueno, estos son los dendrobium Yamamoto. El dendrobium Yamamoto son muy conocidos, son todos plantas hechas por Yamamoto en Japón, se han distribuido por todo el mundo. Lamentablemente acá no llegaron con el nombre, se venden como híbridos comunes. Porque están patentados, entonces no se puede multiplicar. Exactamente, muchas veces fueron por los nombres patentados. Pero bueno, son plantas que crecen flores desde prácticamente un poco más desde la raíz hasta arriba. Este es un buen crecimiento de una planta. La tengo que tutorar, esta planta está tutorada y tratada con luz todo alrededor, moviéndola para que pueda tener ese tipo de floración. En cambio esta, no puedo pretender que vaya hacia arriba, esta planta va a quedar siempre cayendo, siempre voy a tener una cortina de flores, porque esta especie se trabaja así. Y entonces la comparación también es muy distinta. ¿Cuál es el nombre actual de esas? ¿Ghierardi? Ghierardi, Aphyllum era un sinónimo. Aphyllum se dice porque pierde completamente todas las flores, todas las hojas. Y después aparece. La Asociación Orquideófila Santafesina los invita al evento más espectacular del año. La 12ª Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias, donde estarán las más impresionantes y hermosas flores del mundo.
Del 14 al 15 de septiembre, en el complejo Festram, Avenida Freire 1635, desde las 10 hasta las 20 horas. Impactantes, fabulosas, magníficas. En septiembre las orquídeas brillan en Santa Fe.